escuela, jugaban en la calle, corrían libres. Yo trabajaba. A los 6 años ya estaba ayudando a lavar ropa en el río. A los 7 cuidaba a los hijos de los vecinos por unas monedas. A los 8 vendía en el mercado con mi tía. «Tienes que ganarte la comida que comes, Faustina», me decía tía Perpetua cada vez que me veía sentada un momento. «No eres mi hija, eres mi carga. Agradece que no te dejé en un orfelinato». Nunca entendí por qué me trataba con tanta dureza cuando era la hermana de mi mamá. ¿No debería haberme querido, aunque sea un poquito por el amor que le tenía a su hermana muerta? Pero había algo en sus ojos cuando me miraba. Algo que no era solo molestia o cansancio. Era otra cosa. Algo parecido al asco, o al miedo, o tal vez a la culpa. Nunca pude descifrarlo hasta muchos años después. Solo llegué hasta cuarto de primaria. A los 12 años mi tía dijo que ya no había plata para el uniforme y los cuadernos, que era mejor que me dedicara a trabajar tiempo completo. Yo soñaba con ser maestra, con tener mi aula y enseñar a otros niños como yo. Pero esos sueños se secaron como charcos al sol. Los años fueron pasando en esa rutina. Levantarme antes del alba, ayudar a preparar el desayuno para don Evaristo y mis primos, limpiar la casa, ir al mercado, lavar, cocinar, dormir en mi jergón en la esquina de la cocina mientras el frío de las madrugadas cochabambinas se me metía hasta los huesos. Mis primos me trataban como sirvienta. Mi tía me recordaba constantemente que yo era una carga, una boca más que alimentar, que debía estar agradecida. Pero yo guardaba algo que ellos no podían quitarme. Guardaba los recuerdos de mi mamá. Por las noches, cuando todos dormían, yo cerraba los ojos y trataba de recordar su cara con más claridad, su voz, la sensación de sus brazos rodeándome. Y me preguntaba por qué había muerto tan joven, por qué me había dejado sola. Las respuestas a esas preguntas vendrían años después, y cuando llegaran, iban a destrozarme. Cuando cumplí 15 años, mi tía me hizo una pequeña fiesta. Bueno, no era realmente para mí. Invitó a las vecinas y preparó comida, pero yo era la que servía mientras ellas comían. Recuerdo que una de las señoras dijo: «Ay, Perpetua, la Faustina ya está en edad de casarse. Tienes que buscarle un buen marido antes de que se te quede». Mi tía sonrió de una manera extraña y contestó: «Ya estoy en eso, comadre, ya estoy en eso». No entendí en ese momento lo que significaba, pero ahora sé que mi tía llevaba años planeando algo. Algo que tenía que ver conmigo, con mi futuro y con un secreto terrible que ella había guardado desde que yo era pequeña. 2 años después, cuando cumplí 17, llegó él a la casa. Don Severiano Balboa, un hacendado de las afueras de la ciudad, viudo, sin hijos, con tierras y ganado. Tenía 45 años, casi la edad de mi tía. Una cara que daba miedo aunque sonriera. Ojos pequeños y oscuros como pozos profundos. Manos grandes y callosas. Voz ronca que parecía salir de debajo de la tierra. Vino a hablar con mi tía un domingo después de misa. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando los escuché conversando en la sala. Mi tía hablaba en voz baja, casi susurrando, pero alcancé a oír: «Es trabajadora, obediente, no da problemas. Y ya sabes que ella no tiene a nadie más. Yo soy su única familia». La voz de él respondió algo que no pude escuchar. Y luego mi tía se rió, una risa que me puso la piel de gallina. Una semana después, tía Perpetua me llamó aparte y me dijo que don Severiano quería casarse conmigo, que era una bendición de Dios, que yo era una suertuda, que un hombre con tierras y dinero se fijara en una huérfana sin dote, que yo iba a tener una casa propia, comida segura, respeto en la comunidad, que era mi oportunidad de dejar de ser una carga y convertirme en alguien. Yo no quería. Algo en mi estómago se retorcía cada vez que lo veía. Pero ¿qué opciones tenía? No tenía casa, no tenía dinero, no tenía educación. Si mi tía me echaba a la calle, ¿a dónde iba a ir? Además, ella me decía una y otra vez que era mi deber, que mi mamá desde el cielo estaría orgullosa de verme bien casada, que yo no podía ser tan malagradecida. El noviazgo duró 3 meses. Él venía los domingos, siempre con mi tía presente, como debía ser. Me traía flores del campo. Una vez me regaló un mantón de lana fina. Hablaba poco. Me miraba de una manera que me hacía querer esconderme. Pero tía Perpetua decía que era normal, que los hombres serios son así,
que yo era muy joven para entender estas cosas. Lo que más recuerdo de esos meses es que don Severiano casi nunca me hablaba a mí directamente. Todo lo arreglaba con mi tía, como si yo no existiera, como si fuera un animal que se compra en el mercado. Y mi tía, mi propia tía, la hermana de mi madre, hacía todos los planes, firmaba todos los papeles, arreglaba cada detalle de la boda con un entusiasmo que ahora me parece enfermizo. Había algo extraño en la manera en que ellos dos se miraban, como si compartieran un secreto, como si estuvieran de acuerdo en algo que yo no sabía. Varias veces los vi hablando en voz baja en el patio y cuando yo me acercaba, callaban de golpe y me miraban con ojos que no puedo describir. No era cariño, no era preocupación, era algo más oscuro. La boda se hizo en la iglesia de San Sebastián un sábado de agosto de 1970. Yo tenía 17 años recién cumplidos. Mi vestido era prestado, de una prima lejana que había enviudado. Me quedaba grande y olía a naftalina. No hubo fiesta grande, solo una comida en la casa de mi tía con algunos vecinos y parientes que yo apenas conocía. Recuerdo que durante toda la ceremonia tuve ganas de salir corriendo. Cuando el padre preguntó si aceptaba a Severiano Balboa como mi esposo, me quedé callada tanto tiempo que tía Perpetua me clavó el codo en las costillas y siseó: «Di que sí». Y yo dije que sí, con voz tan baja que el padre me hizo repetirlo más fuerte. En ese momento, cuando dije «sí acepto», vi que mi tía y don Severiano intercambiaron una mirada que me hizo sentir que acababa de firmar algo más que un certificado de matrimonio, algo definitivo, algo de lo que no habría vuelta atrás. Después de la comida, don Severiano me llevó en su camioneta vieja hacia su hacienda. Era 1 hora de camino por un camino de tierra lleno de baches. Él no habló ni una sola palabra durante todo el trayecto. Yo miraba por la ventana el paisaje que se oscurecía, las montañas que parecían gigantes dormidos, y sentía que me alejaba de todo lo que conocía hacia algo desconocido y aterrador. El sol se estaba poniendo cuando llegamos. La hacienda estaba más lejos de la ciudad de lo que yo pensaba, rodeada de campos de cultivo y cerros pelados. La casa era grande pero vieja, de adobe con techo de teja roja. Había un perro atado que ladró cuando llegamos, gallinas sueltas en el patio. Todo estaba en penumbras porque ya había caído la noche. Don Severiano estacionó frente a la casa y apagó el motor. El silencio que siguió fue tan pesado que me costaba respirar. Él se bajó sin decir nada. Dio la vuelta, abrió mi puerta. «Baja», dijo con esa voz suya. Yo bajé con las piernas temblándome. La casa olía a encerrado, a humedad, a algo viejo y podrido. Él prendió un mechero de querosene y la luz temblorosa iluminó una sala con muebles antiguos cubiertos de polvo. Había fotografías en las paredes, pero estaban tan oscuras que no pude ver las caras. «Mañana limpias todo esto», dijo sin mirarme. «Ahora vamos al cuarto». Me llevó por un pasillo estrecho y oscuro. Nuestros pasos resonaban en el piso de ladrillo. Llegamos a una puerta al final del pasillo. Él la abrió con una llave grande que sacó de su bolsillo. La habitación era grande, con una cama de hierro en el centro, cubierta con una colcha descolorida. Había una imagen de la Virgen en la pared y una ventana con cortinas raídas que dejaban entrar el viento frío de la noche. Él entró, me hizo pasar y cerró la puerta detrás de nosotros. El sonido de esa llave girando en la cerradura es algo que nunca voy a olvidar. Clic. Y yo quedé encerrada ahí con un hombre que apenas conocía, en una casa en medio de la nada, sin nadie que pudiera oírme gritar. Se agachó y sacó una botella de alcohol de debajo de la cama. Se sirvió un vaso y se lo tomó de un trago. Luego otro, y otro más. Yo estaba parada junto a la ventana, abrazándome a mí misma, sin saber qué hacer ni qué decir. Después de un rato, él se sentó pesadamente en la cama. La cama chirrió bajo su peso. Se quedó mirando el vaso vacío en su mano, dándole vueltas entre los dedos. El silencio se hacía más y más grande, llenando toda la habitación como agua que sube. Entonces, él levantó la vista y me miró con esos ojos oscuros y pequeños. Y dijo con voz pastosa: «Siéntate. Tengo que contarte algo antes de que empiece tu vida de casada». Yo me senté en el borde de la cama, lo más lejos que pude de él, con el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho.
Él se sirvió otro trago de alcohol, lo tomó despacio esta vez y empezó a hablar. Y con cada palabra que decía, mi mundo entero comenzó a desmoronarse. Tu madre, dijo don Severiano con voz pastosa por el alcohol, mirando el vaso vacío entre sus manos. Tu madre Domitila, yo la conocí hace muchos años, antes de que tú nacieras. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Por qué estaba hablando de mi mamá? ¿Qué tenía que ver ella con esto? Era hermosa, tu madre, continuó sin mirarme. Trabajadora, callada, de familia humilde pero decente. Yo la vi un día en el mercado de Quillacollo y supe que la quería para mí. Tenía 21 años entonces, ella apenas 17. Le mandé recados con tu tía Perpetua, le mandé regalos, pero ella me rechazó. Dijo que yo era muy viejo para ella, que ella quería seguir estudiando, que no pensaba casarse todavía. Se detuvo, se sirvió otro trago, lo tomó de golpe. Yo estaba congelada en el borde de la cama, sin poder moverme, sin entender a dónde iba todo esto. Yo insistí durante meses. Siguió diciendo con esa voz horrible. Le ofrecí matrimonio, le prometí darle todo, pero ella me seguía rechazando. Y yo no soy de los que aceptan un no como respuesta. El aire de la habitación se volvió denso, pesado. Algo terrible estaba por venir. Lo sentía en cada célula de mi cuerpo. Un día de febrero, año de 1952, la encontré sola en el camino que va de Quillacollo a la comunidad donde vivía. Venía de vender en el mercado. Ya estaba oscureciendo. No había nadie más por ahí. Se detuvo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mis oídos zumbaban. No quería escuchar lo que venía, pero no podía taparme los oídos. No podía moverme. Entonces tomé lo que era mío, dijo finalmente, mirándome por primera vez con esos ojos oscuros y muertos. Lo que ella me debía por haberla rechazado tantas veces. Las palabras flotaban en el aire, pero mi mente no quería entenderlas. No podía ser lo que estaba escuchando. No podía ser verdad lo que estaba insinuando. La agarré del brazo, la jalé fuera del camino, detrás de unos arbustos. Ella gritó, peleó, me rasguñó la cara, pero yo soy más fuerte, siempre fui más fuerte. Me levanté de la cama tambaleándome. No, susurré, no me cuentes esto, no quiero saber. Siéntate, ordenó con voz dura. Vas a escuchar todo. Tienes derecho a saber quién soy yo, quién eres tú. Volví a sentarme porque las piernas no me sostenían. Sentía náuseas subiendo por mi garganta. Cuando terminé, ella se quedó ahí en el suelo llorando. Yo me arreglé la ropa y me fui. Pensé que ese era el fin del asunto. Pero 3 meses después, tu tía Perpetua vino a buscarme. Me dijo que su hermana Domitila estaba embarazada, que toda la familia lo sabía, que el padre de tu madre la había golpeado y la había echado de la casa por deshonrada, que Domitila estaba viviendo sola en una choza abandonada en las afueras de la comunidad, escondida de la vergüenza. Cada palabra era como un cuchillo enterrándose en mi pecho. No podía respirar, no podía pensar. Perpetua me pidió dinero. Dijo que su hermana necesitaba comer, necesitaba un techo. Yo le di algo de plata cada mes durante el embarazo. Y en octubre de ese año, naciste tú. Me miró directamente, y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré. Orgullo. Orgullo enfermizo de lo que había hecho. Fui a ver a Domitila una vez después de que nacieras. Llevé más dinero. Le ofrecí casarme con ella, hacerla una mujer honrada, darle mi apellido a la niña. ¿Sabes qué me dijo? Me escupió en la cara. Me dijo que prefería morirse de hambre antes que ser mi mujer, que prefería que su hija creciera sin padre antes que tener un monstruo como yo cerca. Me maldijo. Me dijo que algún día yo iba a pagar por lo que le había hecho. Se rió. Una risa seca, sin humor. Y aquí estamos, ¿no? Yo nunca pagué nada. Al contrario, al final conseguí exactamente lo que quería. La habitación empezó a dar vueltas. Mi madre, mi pobre madre, sola, rechazada por su familia, viviendo en la pobreza, criándome en esa chocita que yo apenas recordaba. Y todo por culpa de este hombre, este monstruo que ahora era mi esposo. 5 años vivió así tu madre. Continuó como si estuviera contando una historia cualquiera. 5 años trabajando en lo que podía, vendiendo lo que podía, criándote como podía.
Perpetua la visitaba a veces, le llevaba comida, ropa para ti, pero nunca la ayudó realmente. Nunca la defendió ante su familia, nunca la acogió en su casa. Y entonces tomó aire, se sirvió más alcohol. Entonces tu madre murió, año de 58. Dijeron que fue parto complicado, que el bebé venía mal, que perdió mucha sangre, pero yo sé la verdad. Yo fui a verla días antes de que muriera. Se detuvo, me miró con esos ojos horribles. Ella estaba muy enferma, fiebre alta, tosiendo sangre. Yo le ofrecí llevarla al hospital. Se negó. Me dijo que prefería morir. Y yo no insistí mucho. Era más conveniente para todos que ella desapareciera, ¿verdad? Las palabras me golpearon como piedras. Estaba insinuando que dejó morir a mi madre, que pudo salvarla y no lo hizo, que tal vez incluso hizo algo para asegurarse de que no sobreviviera. Cuando murió, Perpetua vino a buscarme otra vez. Me dijo que te iba a llevar a su casa, que te iba a criar. Y yo le hice una propuesta. Le dije que yo era tu padre. Le dije la verdad de cómo había sido concebida. Y le ofrecí un trato. Ella te criaba, te mantenía ocupada y sin educación. Y cuando cumplieras edad suficiente para casarte, me la entregaba. Le pagaría bien, muy bien. La voz se me quebró cuando logré hablar. ¿Mi tía sabía todo esto? ¿Sabía lo que le hiciste a mi madre? Claro que sabía, dijo tranquilamente. ¿Por qué crees que aceptó el trato? La hermana de tu madre te odiaba, Faustina. Te veía y veía el producto de la deshonra de su familia. Pero el dinero que yo le pagaba cada mes era bueno, muy bueno. Así que te aguantó 17 años, tratándote como sirvienta, recordándote cada día que eras una carga, mientras esperaba el día en que pudiera entregarte y cobrar el pago final. Me puse de pie tambaleándome. No puede ser verdad. Ella es la hermana de mi mamá. No pudo haberte vendido sabiendo lo que le hiciste. Él se rió otra vez. ¿Tan ingenua eres? Tu tía es ambiciosa. Siempre lo fue. Por eso yo fui a ella primero cuando quería acercarme a tu madre. Pensé que por un buen precio me ayudaría a convencer a Domitila. Pero tu madre era terca. Perpetua no. Perpetua siempre supo dónde estaba su beneficio. La realidad me cayó encima como un edificio derrumbándose. Todo había sido mentira. Toda mi vida había sido una mentira. Mi padre no había muerto en la mina. Mi padre era este monstruo que había violado a mi madre. Mi madre no había muerto en un parto natural. Había muerto enferma, abandonada, posiblemente asesinada por este hombre. Mi tía no me había recogido por caridad. Me había comprado y criado como ganado para venderme de vuelta al hombre que destruyó a su hermana. ¿Y ahora? Logré preguntar con voz que no parecía mía. ¿Qué soy yo para ti? Él se levantó de la cama. Se acercó a mí. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No había a dónde ir. Ahora eres mi esposa, dijo con voz baja y peligrosa. Legalmente, ante Dios y ante la ley. Eres mía. Siempre lo fuiste, desde el momento en que naciste de mi semilla. Domitila me negó lo que era mío por derecho, pero ahora finalmente tengo lo que me corresponde. El horror de lo que estaba diciendo me golpeó como un puño en el estómago. No solo me había casado con el hombre que violó a mi madre, me había casado con mi propio padre, y él lo sabía, lo había planeado. Había esperado 17 años para que yo creciera, había pagado a mi tía para que me criara ignorante y sumisa, todo para este momento. No puedes hacer esto, susurré. Es un pecado, es ilegal. ¿Somos padre e hija?, completó con una sonrisa horrible. ¿Y quién va a saberlo? Tú no vas a decir nada, porque si lo haces, toda la ciudad va a saber lo que eres. La hija de una violación, el producto de un crimen. Nadie te va a creer. Todos van a decir que estás loca, que inventas historias para escapar de tu deber de esposa. Y si por algún milagro alguien te cree, tu vida va a ser peor que la muerte. Te van a señalar por la calle, te van a llamar impura, manchada. Nadie te va a dar trabajo, nadie te va a dar techo. Tenía razón y yo lo sabía. En 1970, en un pueblo pequeño de Bolivia, una mujer que acusara a su esposo de algo así no iba a ser escuchada, iba a ser castigada. Yo no tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía educación, no tenía familia que me apoyara. Mi única familia me había vendido a este monstruo.
Y si intentas huir, continuó con voz suave y amenazante, te voy a encontrar y vas a desear haber muerto como tu madre. Ella murió rápido. Tú no tendrás esa suerte. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No podía detenerlas. Toda mi vida había sido una mentira. Todo el dolor, toda la soledad, todo el maltrato de mi tía, todo había sido parte de un plan para traerme a este momento, para encerrarme en esta habitación con este hombre que me había engendrado en violencia y ahora pretendía... No podía ni pensarlo. Mi mente se negaba a aceptar la realidad de lo que iba a pasar. Por favor, logré decir entre sollozos. Por favor, no hagas esto. Déjame ir. Nunca voy a decir nada. Voy a desaparecer. Ya es tarde para eso, dijo él, y empezó a acercarse. Lo que pasó después, hay cosas que la mente borra por protección propia, o que guarda tan profundo que no puedes alcanzarlas sin desmoronarte. Esa noche es una de esas cosas. Recuerdo pedazos, recuerdo gritos que nadie escuchó, recuerdo el frío del piso de cemento contra mi espalda, recuerdo el olor a alcohol y sudor, recuerdo el dolor, pero sobre todo recuerdo el momento en que algo dentro de mí se rompió, algo que nunca volvió a ser igual. Cuando amaneció, él ya no estaba en la habitación, me había dejado encerrada. Yo estaba tirada en el piso, temblando, con el vestido de novia hecho pedazos a mi alrededor. El cuerpo me dolía, pero ese dolor no era nada comparado con el dolor en mi alma. Me levanté despacio. Cada movimiento era agonía. Me miré en un espejo roto que colgaba de la pared. No reconocía a la mujer que me miraba de vuelta. Tenía moretones en el cuello, en los brazos, los ojos hinchados de tanto llorar, el pelo enredado. Pero lo peor era la mirada. Una mirada vacía, muerta, como si algo esencial se hubiera apagado adentro. La puerta seguía cerrada con llave. Probé la ventana, pero tenía rejas. Grité, pero nadie vino. La hacienda estaba en medio de la nada. No había vecinos cerca, nadie que pudiera oírme. Pasé horas ahí encerrada. Tal vez fueron días, no lo sé. Perdí la noción del tiempo. Él entraba de vez en cuando. Me dejaba algo de comer. Se iba sin decir palabra. A veces se quedaba. Esas veces eran las peores. Empecé a entender que esa iba a ser mi vida de ahora en adelante. Prisionera en esa casa, esclava de ese hombre, sin escape, sin esperanza, sin futuro, solo un presente interminable de horror. Pensé en mi madre, en cómo debió sentirse cuando él la atacó, en cómo vivió 5 años cargando el peso de esa violencia, criándome sola, rechazada por todos, en cómo murió sin justicia, sin paz. Y ahora yo estaba viviendo la continuación de su pesadilla. Pensé en suicidarme. Era la única salida que veía. Había una viga en el techo. Podía usar las sábanas. Sería rápido. Sería el fin del dolor. Pero algo me detenía. Tal vez era cobardía. O tal vez era una chispa de furia que empezaba a encenderse en algún lugar profundo de mi ser. Una voz pequeña que decía: si te matas, él gana. Si te rindes, tu madre murió para nada. Si te está gustando mi historia, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo desde qué ciudad me estás viendo. Una vieja curiosa como yo se alegra al saber hasta dónde puede llegar mi voz en este tal internet. Y hay sorteo en marcha. Quien comente y siga el canal puede ganar un kit de empanadas salteñas que envío a todos los rincones de Bolivia. Pero volvamos a la historia, que esto apenas empieza a calentarse. No sé cuánto tiempo pasé en ese cuarto, semanas, tal vez un mes, pero llegó un día en que él me abrió la puerta y me dijo: ya es hora de que empieces a trabajar. Esta casa es un desastre y tú eres la mujer ahora. Tienes que limpiar, cocinar, lavar, y no se te ocurra intentar huir porque te voy a encontrar y vas a sufrir más de lo que ya has sufrido. Me dejó salir. Por primera vez en todo ese tiempo, pude caminar por la casa. Era grande pero descuidada, sucia, con telarañas en las esquinas y polvo sobre todo. Había un fogón de leña en la cocina, un pozo en el patio para sacar agua, gallinas, un par de chanchos, una vaca. Todo descuidado, como si nadie hubiera cuidado de nada en años. Empecé a trabajar como autómata. Barría, lavaba, cocinaba. No porque quisiera, sino porque no sabía qué más hacer.
Mi mente estaba en blanco. Me movía por inercia, como un fantasma en mi propia vida. Él me vigilaba. Siempre estaba ahí, mirando, asegurándose de que no intentara escapar. Por las noches me encerraba en el cuarto otra vez. Durante el día me dejaba moverme por la casa, pero nunca me quitaba los ojos de encima. Pasaron los meses. Mi cuerpo aprendió a funcionar en piloto automático. Levantarme al alba, hacer el desayuno, limpiar, lavar, cocinar el almuerzo, dar de comer a los animales, cocinar la cena, ser encerrada otra vez. Días idénticos, uno tras otro, sin fin a la vista. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Lentamente, muy lentamente, el shock inicial empezaba a pasar. Y debajo del shock había algo más. Rabia. Rabia contra él. Rabia contra mi tía. Rabia contra el mundo que había permitido que esto pasara. Rabia contra mi madre por haber muerto y dejarme sola. Rabia contra mí misma por haber sido tan ingenua, tan sumisa, tan tonta. Y con la rabia venía otra cosa. Determinación. Determinación de sobrevivir, de encontrar una manera de salir de esto, de hacer que este monstruo pagara por lo que le hizo a mi madre y por lo que me estaba haciendo a mí. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que encontrar una manera, porque la alternativa era quedarme ahí para siempre, muriendo lentamente por dentro, hasta que no quedara nada de la Faustina que había sido. Y esa alternativa, después de todo lo que había pasado, ya no era aceptable. Llevaba 3 meses viviendo en esa hacienda cuando descubrí que estaba embarazada. Me di cuenta una mañana cuando estaba sacando agua del pozo. Una náusea repentina me dobló en 2 y vomité todo el desayuno que había comido. Pensé que era algo que había comido en mal estado, pero las náuseas siguieron, día tras día, cada mañana. Y entonces se me atrasó la regla. 1 semana, 2 semanas, 3. Me senté en el piso de tierra de la cocina y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Estaba embarazada del hombre que me había violado, del hombre que era mi padre, del monstruo que había destruido a mi madre y ahora me estaba destruyendo a mí. Y ahora iba a traer al mundo a una criatura concebida en el peor pecado imaginable. No se lo dije a él de inmediato. Guardé el secreto durante semanas, ocultándole las náuseas, escondiéndome cuando vomitaba. Pero mi cuerpo empezó a cambiar. Los senos se me hincharon, la cintura se me empezó a ensanchar, y él se dio cuenta. Una noche, cuando me estaba encerrando en el cuarto, me agarró del brazo y me miró con esos ojos oscuros. «Estás embarazada», dijo. No era una pregunta. Yo no respondí. «Bueno», continuó con una sonrisa que me revolvió el estómago. «Eso es bueno. Un hijo me va a atar más a esta tierra, y a ti me te va a amarrar más a mí. Ahora sí que no puedes irte a ningún lado». Tenía razón, y yo lo sabía. Antes, con mucho esfuerzo y mucha suerte, tal vez hubiera podido escapar sola. Pero embarazada, ¿a dónde iba a ir? ¿Quién me iba a dar trabajo? ¿Quién me iba a dar techo? Una mujer sola y embarazada en 1970 era una deshonrada, una perdida. Y yo ni siquiera podía decir la verdad de cómo había quedado embarazada sin destruirme a mí misma en el proceso. Los meses fueron pasando y mi barriga crecía. Él estaba contento, casi amable a veces. Me traía fruta del pueblo cuando iba a vender los productos de la hacienda. Me dejaba descansar más. Me encerraba menos. Pero yo sabía que no era bondad, era posesión. Yo era su propiedad y ahora estaba produciendo más propiedad para él. Pensaba en mi madre constantemente, en cómo había estado embarazada de mí en circunstancias similares, sola, rechazada, cargando una criatura concebida en violencia. Entonces, ¿habrá pensado en deshacerse de mí? ¿Habrá llorado como yo lloraba cada noche? ¿Habrá sentido este mismo horror de tener algo creciendo dentro que era mitad ella y mitad su violador? Pero ella me había tenido. Me había criado 5 años con amor a pesar de todo. Yo recordaba ese amor, esos pedacitos de memoria que guardaba como tesoros, sus manos suaves en mi pelo, su voz cantándome, su olor a hierbas y a cocina. Ella había amado a la criatura inocente a pesar de cómo había sido concebida. Entonces decidí que yo haría lo mismo. Este bebé no tenía la culpa de quién era su padre. No tenía la culpa de las circunstancias de su concepción. Era inocente. Y yo lo iba a proteger como mi madre me había protegido a mí.
Esa decisión me dio algo de fuerza, un propósito más allá de solo sobrevivir. Ahora tenía que sobrevivir por dos. Tenía que encontrar una manera de salir de ahí, no solo por mí, sino por mi hijo, porque no podía permitir que creciera en esa casa de horror, bajo el poder de ese hombre. En el 7º mes de embarazo, don Severiano tuvo que ir al pueblo por varios días. Había un problema con las escrituras de una de sus tierras y tenía que arreglarlo en la alcaldía. Me dejó encerrada en la casa con suficiente comida y agua para una semana. No intentes nada estúpido, me advirtió antes de irse. Todos los vecinos saben que eres mi mujer. Si intentas pedir ayuda, me van a avisar. Y cuando vuelva, vas a sufrir. Tú y esa cosa que llevas adentro. Se fue en su camioneta levantando polvo en el camino. Yo me quedé mirando por la ventana hasta que desapareció de vista. Y entonces, por primera vez en meses, estuve completamente sola. Pasé el primer día en una especie de shock. Podía caminar por toda la casa sin ser vigilada. Podía sentarme donde quisiera. Podía respirar sin sentir sus ojos encima. Era una libertad pequeña, limitada por las paredes de esa prisión, pero era más libertad de la que había tenido en casi un año. El segundo día empecé a explorar. Revisé cada cuarto de esa casa. Había 3 dormitorios además del nuestro. Uno estaba vacío completamente. Otro tenía muebles viejos cubiertos de sábanas polvorientas. El tercero estaba cerrado con llave. Busqué por toda la casa hasta que encontré un manojo de llaves viejas en un cajón de la cocina. Probé cada una en la cerradura del cuarto cerrado hasta que una funcionó. La puerta se abrió con un chirrido. El cuarto olía a humedad y a encierro. Había una cama, un ropero y cajas apiladas contra la pared. Me acerqué a las cajas y empecé a abrirlas. Estaban llenas de papeles, documentos, cartas, fotografías viejas. Empecé a revisarlos sin saber muy bien qué estaba buscando. Y entonces encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Era un certificado de defunción, de mi madre, Domitila Campos. Fecha de muerte, 15 de mayo de 1958. Causa de muerte, neumonía aguda. Firmado por un doctor del pueblo. Pero había algo raro. La fecha estaba cambiada. Se veía claramente que alguien había borrado un número y escrito otro encima. Y debajo, con letra pequeña que casi no se veía, había una nota. Examen pospuesto a petición de familiar. Cuerpo cremado antes de autopsia completa. Seguí buscando en las cajas con manos temblorosas. Encontré más papeles, cartas entre don Severiano y mi tía Perpetua. Las leí todas, una por una, y con cada carta el horror iba creciendo. En una carta de 1953, mi tía escribía: la niña nació saludable. Domitila se recuperó bien del parto, pero sigue negándose a cualquier contacto contigo. Dice que prefiere morirse. Le sugerí que te diera a la niña al menos, que tú podrías criarla y mantenerla. Se negó rotundamente. No sé cuánto más va a poder aguantar sola. En otra de 1955. Domitila está muy enferma. Tiene tos constante y fiebre. La niña está bien, gracias a Dios. He intentado llevar a Domitila al hospital, pero se niega. Dice que no quiere deber nada a nadie. Es terca como una mula. Si sigue así, no va a durar mucho. Y entonces encontré la carta que lo cambiaba todo, fechada en abril de 1958, un mes antes de la muerte de mi madre. Severiano, necesito que vengas urgente. Domitila está muy mal. Creo que no le queda mucho tiempo, pero antes de morir ha empezado a hablar. Le ha contado a algunas vecinas lo que tú le hiciste. Está buscando testigos para ir a la policía. Dice que aunque se muera, va a asegurarse de que tú pagues. Dice que tiene evidencia, marcas en su cuerpo, una prenda tuya que guardó de aquella noche. No sé si es verdad o delirio de la fiebre, pero si habla con la policía, vamos a tener problemas. Necesito que vengas y que traigas al doctor ese que te debe favores, el que puede arreglar papeles. ¡Rápido! Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Seguí leyendo más documentos. Encontré recibos de pago de mi tía. Cantidades grandes de dinero, pagadas mensualmente durante años. Encontré el acuerdo escrito entre ellos dos, firmado en 1958, poco después de la muerte de mi madre. Por la suma de X bolivianos, Perpetua Campos
Se compromete a criar y mantener a la menor, Faustina Campos, hasta que cumpla edad casadera, momento en el cual será entregada a Severiano Balboa en matrimonio. Me había vendido, literalmente vendido como ganado, y había un papel que lo probaba. Pero lo peor estaba en el fondo de la última caja. Fotografías. Fotografías de mi madre. Reconocí su cara de mis memorias borrosas de infancia. Pero en estas fotos estaba golpeada, demacrada, enferma. Y había una foto en particular que me hizo vomitar ahí mismo en el piso del cuarto. Era mi madre en lo que parecía ser una cama de hospital. Estaba inconsciente o muerta, no podía saber. Y a su lado estaba don Severiano, de pie, mirando a la cámara con una expresión fría, como si estuviera posando junto a un trofeo. Él había estado ahí cuando murió, tal vez incluso había causado su muerte, y tenía una foto como recuerdo. Me quedé sentada en ese cuarto durante horas, rodeada de evidencia de los crímenes de ese hombre. Crímenes contra mi madre, crímenes contra mí, todo documentado, todo guardado, como si él estuviera orgulloso de lo que había hecho. Cuando finalmente logré pararme, guardé algunos de los documentos más importantes en mi ropa. Los escondí bajo el colchón de mi cuarto. Volví a poner todo lo demás como estaba, cerré el cuarto con llave, regresé las llaves al cajón. Y entonces empecé a pensar. Tenía evidencia. Tenía pruebas de que él había violado a mi madre, de que probablemente la había asesinado, de que me había comprado a mi tía, de que me había forzado al matrimonio incestuoso. Si lograba salir de esa casa, si lograba llegar a la policía con esos papeles. Pero entonces recordé las palabras de él. Todos los vecinos saben que eres mi mujer. Recordé cómo era Bolivia en 1970. Recordé que las mujeres no eran creídas cuando acusaban a sus esposos. Recordé que yo era menor de edad cuando nos casamos, que él tenía dinero e influencia, que mi tía iba a testificar en su favor. ¿Quién me iba a creer? Yo era una campesina sin educación, embarazada, acusando a su esposo respetado de crímenes imposibles de probar. Los documentos ayudarían, pero ¿sería suficiente? Y aun si me creyeran, ¿qué pasaría con mi bebé? ¿Lo llevarían a un orfanato mientras yo daba testimonio? ¿Crecería como yo había crecido, sin madre, sin amor, marcado por el escándalo? Pasé los siguientes días en agonía, tratando de decidir qué hacer. Escapar parecía imposible en mi estado. Quedarme era insoportable. Denunciarlo podía ser inútil o incluso peligroso. Y entonces él regresó. Llegó una tarde, más temprano de lo esperado. Entró a la casa con cara de tormenta. «Hay problemas con las tierras», dijo sin mirarme. «Van a investigar cómo las obtuve. Algún hijo de puta presentó una queja diciendo que las escrituras están falsificadas. Se sirvió alcohol y se lo tomó de golpe. Si empiezan a investigar mi pasado, van a encontrar cosas». Continuó hablando más para sí mismo que para mí. «Van a hacer preguntas, van a buscar documentos». Me miró entonces con ojos entrecerrados. «¿Entraste al cuarto cerrado mientras no estaba?» Mi corazón se detuvo. «No», logré decir. «No tengo llaves». Él se levantó y fue directamente al cuarto. Yo lo seguí con las piernas temblándome. Abrió la puerta, miró las cajas. Todo estaba como yo lo había dejado, o eso creía. Pero él conocía sus cosas. Empezó a revisar, a contar documentos. «Faltan papeles», dijo lentamente, volteándose hacia mí. «¿Dónde están?» «No sé de qué hablas», dije retrocediendo. «Yo no...» No terminé la frase porque su mano cruzó mi cara con tanta fuerza que caí al suelo. El bebé en mi vientre se movió violentamente, como si también sintiera el terror. «¿Dónde están los papeles?», rugió parado sobre mí. «¿Qué viste? ¿Qué leíste?» «Nada», lloré. «No vi nada, no leí nada». Pero él no me creía. Me agarró del pelo y me arrastró por toda la casa, registrando cada rincón, cada escondite. Encontró los documentos bajo mi colchón. Los tomó y me miró con odio puro. «Así que ahora sabes todo», dijo con voz peligrosamente tranquila. «Ahora sabes cómo murió realmente tu madre. Ahora tienes evidencia. ¿Y qué piensas hacer con eso, ¿Crees que alguien te va a creer? ¿Crees que puedes destruirme?» Me pateó en las costillas. Yo me encogí tratando de proteger mi vientre. «Eres igual que tu madre», escupió las palabras. «Terca, estúpida, creyendo que pueden ganarme. Tu madre también creyó eso. Creyó que podía denunciarme,
que podía buscar justicia. Mira cómo terminó. Yo me aseguré de que nunca llegara a hablar con la policía. El doctor que firmó su certificado de muerte me debía muchos favores. Unas cuantas pastillas en su comida, un certificado falsificado, cremación rápida antes de que nadie pudiera hacer preguntas. Limpio y fácil. Estaba confesando que había asesinado a mi madre y no le importaba porque sabía que yo no podía hacer nada con esa información. «Y tú vas a terminar igual si no te comportas», amenazó. «¿Crees que es difícil hacer que una mujer embarazada muera en el parto? Los médicos no hacen preguntas. Las mujeres mueren todo el tiempo teniendo bebés. Nadie va a sospechar nada». El miedo me paralizó. No estaba amenazando solo mi vida. Estaba amenazando la vida de mi bebé. «Pero no quiero hacer eso», continuó más calmado, guardando los documentos en su chaqueta. «No quiero matar a mi propio hijo. Así que vas a portarte bien. Vas a olvidar lo que viste. Vas a ser una esposa obediente. Y cuando nazca el bebé, vas a criarlo bien. Y si alguna vez intentas escapar o hablar o hacer cualquier cosa estúpida, te voy a encontrar y te voy a hacer sufrir antes de matarte. ¿Entendido?». Asentí con la cabeza, temblando, sangrando de la boca, con dolor en las costillas. Él se fue dejándome ahí tirada en el piso. Oí su camioneta alejándose. Se estaba yendo al pueblo a destruir la evidencia o esconderla mejor. Y yo estaba ahí sola con mi dolor, mi miedo y mi bebé moviéndose dentro de mí. Esa noche algo cambió en mí. El miedo seguía ahí, sí, pero debajo del miedo había otra cosa: rabia. Rabia más profunda y más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Él había violado a mi madre. La había dejado morir sola y enferma, o peor, la había asesinado. Me había comprado como ganado. Me había forzado a un matrimonio incestuoso. Y ahora amenazaba a mi bebé inocente. Y yo no tenía manera de detenerlo. No tenía evidencia ya. No tenía a nadie que me ayudara. No tenía poder, ni dinero, ni educación. Ni siquiera la fuerza física para defenderme. Pero tenía algo que él no podía quitarme. Tenía el conocimiento de la verdad. Tenía memoria. Y tenía la determinación de mi madre corriendo por mis venas. Ella había tratado de luchar hasta su último aliento. Había intentado buscar justicia antes de morir. Y yo iba a hacer lo mismo. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero algún día, de alguna manera, ese hombre iba a pagar por todo lo que había hecho. Aunque me tomara el resto de mi vida, aunque tuviera que esperar décadas, yo iba a asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Por mi madre, por mí, por mi bebé, y por todas las otras mujeres que hombres como él habían destruido sin consecuencias. Esta era mi promesa, y las promesas hechas en dolor son las más difíciles de romper. El bebé nació en marzo de 1971, en esa misma casa, sin doctor, sin partera, solo yo y él. Los dolores empezaron una madrugada. Me desperté mojada, con contracciones que me partían en dos. Le dije a don Severiano que ya venía el bebé. Él ni se inmutó. «Entonces aguántate», dijo. «Las mujeres han parido desde siempre. Tú no eres diferente». Y se fue a trabajar al campo dejándome sola. Pasé todo el día en agonía. Las contracciones venían cada vez más seguidas, más fuertes. Yo caminaba por la casa agarrándome de las paredes, gritando cuando el dolor era demasiado. No había nadie que me escuchara. No había nadie que me ayudara. Cuando él regresó al atardecer, yo ya estaba en el piso de la cocina, empujando. «Ya casi sale», logré decir entre jadeos. Él ni siquiera se acercó. Se sirvió su comida y se puso a comer mientras yo daba a luz a nuestro hijo en el piso de tierra a 3 metros de él. La criatura salió después de horas de pujar. Yo misma tuve que cortar el cordón con un cuchillo que había hervido. Envolví al bebé en una sábana vieja. Era un varón, pequeño, arrugado, llorando con fuerza. Y cuando lo tuve en mis brazos, cuando miré esa carita roja y esos ojitos cerrados, algo cambió en mí para siempre. Este bebé no tenía la culpa de nada. Era inocente, era mío, y yo lo amaba con una ferocidad que no sabía que era posible sentir. Le puse Miguel, por San Miguel Arcángel, el que lucha contra el demonio, porque este niño iba a necesitar toda la protección celestial que pudiera conseguir.
Los primeros meses con Miguel fueron los más duros de mi vida. Él lloraba mucho, yo estaba exhausta, adolorida, sangrando todavía. Don Severiano no ayudaba en nada. Decía que criar niños era trabajo de mujer. Él seguía con su vida como siempre, trabajando el campo, yendo al pueblo, dejándome encerrada con el bebé. Pero Miguel me dio algo que no había tenido antes. Me dio razón para seguir luchando. Cada vez que lo amamantaba, cada vez que lo mecía para dormirlo, cada vez que veía su carita mientras dormía, yo renovaba mi promesa. Iba a sacarlo de ahí, iba a darle una vida mejor, iba a protegerlo de ese hombre. Cuando Miguel cumplió 6 meses, don Severiano empezó a tener problemas en el pueblo. Las investigaciones sobre sus tierras seguían. Alguien había presentado evidencia de que las escrituras estaban falsificadas, de que había amenazado a los dueños anteriores para que vendieran barato. La policía estaba haciendo preguntas. Él se ponía cada vez más nervioso, más violento, tomaba más. Me gritaba por cualquier cosa. A veces golpeaba la pared junto a mi cabeza, lo suficientemente cerca para asustarme pero sin tocarme. No quería dejar marcas que la gente pudiera ver si íbamos al pueblo. Una noche llegó borracho y furioso. «Van a quitarme las tierras», rugió. «Años de trabajo y van a quitármelo todo por culpa de unos campesinos envidiosos». Pateó una silla, rompió platos, hizo tanta bulla que Miguel se despertó llorando. «Cállalo», me ordenó. Yo traté de calmar al bebé, pero estaba asustado por los gritos. «Te dije que lo calles», gritó más fuerte. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Se acercó a donde yo tenía a Miguel en brazos y levantó la mano como si fuera a golpear al bebé. «No», grité cubriéndolo con mi cuerpo. «Por favor, él no tiene la culpa de nada». Él bajó la mano pero me miró con odio. «Este mocoso es una carga, otra boca que alimentar. Si las cosas siguen así, voy a tener que vender animales, tal vez hasta la camioneta. Y todo porque este niño come y no produce nada». En ese momento supe que si nos quedábamos, él iba a lastimar a Miguel eventualmente. Ya no era solo mi vida en peligro, era la vida de mi hijo. Tenía que encontrar una manera de salir. Pero, ¿cómo? No tenía dinero, no tenía documentos propios, no tenía a dónde ir. Seguía pensando en esto día y noche, tratando de encontrar una solución. Y entonces llegó mi oportunidad. Don Severiano tenía que ir a La Paz por una semana. Los problemas con las tierras requerían que se presentara ante un juez. No podía evitarlo, y por primera vez en 2 años iba a estar lejos más de unos pocos días. «Te voy a dejar con mi compadre Vicente», me dijo. «Él y su esposa van a venir a quedarse aquí, a vigilarte. No intentes nada estúpido, porque ellos me van a avisar de inmediato. Y si cuando regrese me dicen que causaste problemas, vas a sufrir las consecuencias». Vicente y su esposa Juana llegaron el día que don Severiano se fue. Eran una pareja mayor, de unos 60 años. Vicente era seco y serio, pero Juana era diferente. Tenía ojos amables, miraba a Miguel con ternura. Los primeros días fueron tensos. Yo hacía mi trabajo como siempre, cuidaba a Miguel, cocinaba para todos. Vicente me vigilaba constantemente, pero Juana empezó a hablarme. Comentarios pequeños al principio. «Qué bonito bebé. Te ves cansada, descansa un poco mientras yo lavo». Un día, mientras Vicente estaba en el campo, Juana me encontró llorando en la cocina. Miguel dormía en una canasta y yo no había podido contener las lágrimas. «¿Qué te pasa, hijita?», preguntó con voz suave, sentándose junto a mí. Era la primera vez en 2 años que alguien me hablaba con gentileza. Y no sé por qué, tal vez porque estaba desesperada, tal vez porque vi algo en sus ojos que me hizo confiar. Le conté todo. Cómo don Severiano había violado a mi madre, cómo mi tía me había vendido, cómo me había forzado a casarme sabiendo que era mi padre, cómo había asesinado a mi madre, cómo me tenía prisionera, cómo temía por la vida de Miguel. Juana me escuchó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando terminé, me abrazó. «Ay, mi niña», susurró. «Ay, mi pobre niña». «¿Usted me cree?», pregunté temblando. «¿De verdad me cree?». «Te creo», dijo con firmeza. «He visto cómo te mira, he visto cómo te trata. Y conozco a Severiano desde hace años. Sé de qué es capaz. Mi esposo no lo sabe todo. Él solo ve al compadre que le hace favores y le presta dinero. Pero yo he escuchado rumores.
cosas que le pasaron a otras mujeres. Nunca tuve pruebas, pero ahora que tú me cuentas esto, todo tiene sentido. Me agarró de las manos. Tienes que irte, dijo. Tienes que escapar antes de que él regrese. No tengo dinero, lloré. No tengo documentos. No tengo a dónde ir. Yo tengo una hermana en Cochabamba, dijo pensando rápido. Tiene una pensión pequeña. Ella te puede dar trabajo y techo. No va a hacer preguntas si yo le digo que eres una sobrina que necesita ayuda. Pero su esposo, él le va a decir a don Severiano. Vicente no tiene que saberlo, dijo Juana. Mañana él va al pueblo a vender unas gallinas. Se va a ir temprano y no regresa hasta la tarde. En ese tiempo tú puedes irte. Yo te voy a dar dinero para el pasaje de bus y un poco más para que te mantengas los primeros días. Te voy a escribir la dirección de mi hermana y una carta para ella explicando que vienes de mi parte. ¿Por qué me está ayudando?, pregunté sin poder creerlo. Usted no me conoce. Don Severiano es su compadre. Los ojos de Juana se llenaron de lágrimas otra vez. Porque hace muchos años yo también necesité que alguien me ayudara a escapar, y nadie lo hizo. Y sufrí durante años porque no tuve a dónde ir. No voy a dejar que otra mujer pase por lo mismo si puedo evitarlo. Además, miró a Miguel dormido. Ese bebé es inocente. Merece una oportunidad de crecer lejos de todo esto. Esa noche casi no pude dormir. Mañana iba a escapar. Después de 2 años de prisión, iba a salir de esa casa. El miedo y la esperanza peleaban dentro de mí en partes iguales. A la mañana siguiente, Vicente se fue temprano como Juana había dicho. En cuanto su figura desapareció en el camino, Juana entró al cuarto donde yo estaba preparando mis pocas cosas. Toma, me dio un atado de billetes. Es todo lo que tengo ahorrado. No es mucho, pero te van a alcanzar para llegar a Cochabamba y mantenerte unas semanas hasta que encuentres trabajo. Me dio también un papel con una dirección escrita y una carta sellada. Aquí está todo. Mi hermana se llama Erlinda. Es buena gente, te va a ayudar. ¿Y usted? ¿Qué va a pasar cuando él regrese y vea que me fui? Yo voy a decir que te escapaste cuando yo estaba en el mercado, que cuando regresé ya no estabas. Vicente me va a creer porque él no estaba aquí. Y para cuando Severiano vuelva, tú ya vas a estar lejos. Me abrazó fuerte. Vete ahora. El bus para Cochabamba pasa por el cruce del camino principal a las 9. Si caminas rápido llegas. Que Dios te bendiga, hijita. Tomé a Miguel en brazos, agarré mi pequeño atado con algo de ropa, el dinero, la carta, y salí de esa casa. Cada paso que daba, alejándome de ahí, era como quitarme cadenas invisibles. El aire olía diferente. El sol se sentía más cálido. Mis piernas temblaban, pero seguí caminando. Caminé por más de 1 hora por ese camino de tierra. Miguel iba dormido contra mi pecho. Yo sudaba por el esfuerzo y por el miedo de que en cualquier momento apareciera la camioneta de don Severiano. Cada vez que oía un motor a lo lejos, mi corazón se detenía. Pero llegué al cruce. Me senté a esperar el bus con Miguel en brazos, mirando constantemente hacia atrás. A las 9:15 apareció el bus. Viejo, ruidoso, lleno de gente y gallinas y bultos. Nunca había visto nada más hermoso. Subí, pagué mi pasaje, encontré un asiento en la parte de atrás. El bus arrancó levantando polvo. Me quedé mirando por la ventana sucia, cómo la hacienda se hacía cada vez más pequeña en la distancia, hasta que desapareció completamente. Y entonces, por primera vez en 2 años, lloré lágrimas de algo que no era dolor. Era alivio, era libertad, era miedo todavía, sí, pero también era esperanza. El viaje a Cochabamba duró 3 horas. 3 horas en las que no dejé de mirar por la ventana, esperando ver su camioneta persiguiéndonos. Pero no apareció. Llegamos a la terminal de Cochabamba al mediodía. La ciudad me pareció enorme, ruidosa, aterradora y maravillosa al mismo tiempo. Busqué a alguien que me indicara cómo llegar a la dirección que Juana me había dado. Me mandaron tomar otro bus, lleno de gente que iba y venía del mercado. Yo me agarraba fuerte de mi bebé y de mi atado, perdida en ese mar de personas. Bajé donde me dijeron y empecé a caminar por calles que no conocía buscando la dirección. Finalmente encontré una casa vieja de 2 pisos con un letrero que decía Pensión Erlinda. Toqué la puerta con el corazón en la garganta. Abrió una mujer de unos 50 años, regordeta, con el pelo recogido en un moño. ¿Sí?
Preguntó mirándome con curiosidad. ¿Usted es doña Erlinda? Pregunté con voz temblorosa. Vengo de parte de su hermana Juana. Le extendí la carta. Ella la leyó rápido, mirándome a mí y a Miguel de vez en cuando. Cuando terminó, suspiró profundo y abrió más la puerta. Entra, hijita. Te ves exhausta. Entra y cuéntame todo. Entré a esa casa desconocida cargando a mi bebé, sin saber si esto era el principio de algo mejor o solo otra forma de peligro. Pero al menos era diferente. Al menos había dado el primer paso para salir del infierno. Lo que no sabía entonces era que don Severiano no iba a dejarme ir tan fácilmente, que iba a buscarme, que iba a encontrarme, y que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Pero en ese momento, sentada en la cocina de doña Erlinda tomando un té caliente mientras Miguel dormía en mis brazos, permití sentir algo de paz. Solo un momento de paz antes de que la tormenta regresara, porque en mi experiencia, la paz nunca dura mucho, especialmente para mujeres como yo. Los primeros meses en Cochabamba fueron de reconstrucción lenta y dolorosa. Doña Erlinda me dio un cuartito en el segundo piso de su pensión. Era pequeño, apenas cabían un colchón en el suelo y una caja para la ropa de Miguel, pero era mío. Por primera vez en 2 años tenía un espacio propio con puerta que se cerraba desde adentro. Lloraba cada noche de alivio por eso. A cambio del cuarto y comida, yo trabajaba en la pensión. Limpiaba los cuartos de los huéspedes, lavaba sábanas, ayudaba a doña Erlinda a cocinar las comidas que servía. El trabajo era duro, pero honesto. Y nadie me gritaba, nadie me golpeaba, nadie me encerraba. Miguel crecía sano y fuerte. Tenía 8 meses ya y empezaba a gatear por todas partes. Los otros huéspedes de la pensión se encariñaron con él. Don Armando, un viejo profesor jubilado que vivía ahí hace años, le hacía juguetes con madera. La señora Petrona, que trabajaba en el mercado, le traía frutas. Por primera vez desde que tenía memoria, sentí algo parecido a la paz. Me despertaba cada mañana sin terror. Comía sin que el estómago se me cerrara de miedo. Veía a mi hijo crecer sin que nadie lo amenazara. Doña Erlinda me trataba con gentileza, pero también con firmeza. Tienes que pensar en el futuro, Faustina, me decía. No puedes quedarte escondida para siempre. Necesitas documentos propios, necesitas trabajo formal, necesitas poder mantener a ese niño. Tenía razón. Yo había escapado con solo mi certificado de nacimiento. No tenía carnet de identidad propio. Todos mis documentos los tenía don Severiano. Oficialmente, yo seguía casada con él, y eso era peligroso. Tienes que divorciarte, insistía doña Erlinda. Mientras sigas casada con él, te puede reclamar legalmente. Puede venir aquí y decir que te escapaste de tu hogar conyugal y la policía lo va a apoyar a él, no a ti. Pero, ¿cómo iba a divorciarme? Para divorciarme tenía que presentarme ante un juez, explicar por qué, dar mi dirección actual. Y don Severiano sabía gente en todos lados. Si yo aparecía en cualquier oficina del gobierno pidiendo divorcio, él se iba a enterar, me iba a encontrar. Así que decidí vivir en las sombras, sin documentos oficiales, sin registro en ningún lado. Era más seguro así, o eso creía. Los meses se convirtieron en 1 año. Miguel cumplió 1 año, luego 1 año y medio. Aprendió a caminar, a decir sus primeras palabras. Mamá fue la primera. Lloré de felicidad cuando la dijo. Yo seguía trabajando en la pensión, ahorrando cada centavo que podía. Doña Erlinda me pagaba poco pero algo, y los huéspedes a veces me daban propinas. Guardaba todo en una lata escondida debajo del colchón. Algún día iba a necesitar ese dinero para empezar algo propio. Don Armando, el profesor viejo, empezó a enseñarme a leer mejor. Yo solo había llegado hasta 4º de primaria, pero él decía que yo era inteligente, que podía aprender más. Pasábamos las tardes en el patio mientras Miguel dormía la siesta, y él me enseñaba con libros viejos que tenía guardados. Gramática, matemáticas, historia. La educación es poder, Faustina, me decía. Es lo único que nadie te puede quitar una vez que lo tienes en la cabeza. Ni siquiera ese monstruo del que escapaste. Empecé a soñar otra vez. Soñar que tal vez podía terminar mi educación. Soñar que tal vez algún día podía poner un negocito propio. Soñar que Miguel podía ir a la escuela, a la universidad incluso.
soñar con un futuro que no fuera solo sobrevivir, sino vivir de verdad. Pero los sueños pueden convertirse en pesadillas muy rápido. Un día de septiembre, año y medio después de mi escape, estaba en el mercado comprando verduras para la pensión. Miguel iba en mi espalda, atado con un aguayo. Yo estaba regateando el precio de las papas con una vendedora cuando sentí que alguien me miraba. Levanté la vista y mi sangre se heló. Al otro lado del mercado, entre la multitud, estaba mi tía Perpetua. Nuestras miradas se encontraron. Vi el reconocimiento en sus ojos. Vi sorpresa, luego algo parecido a la codicia. Ella sonrió. Una sonrisa fría que me hizo recordar todos los años de maltrato en su casa. Di media vuelta y empecé a caminar rápido entre los puestos del mercado. Escuché su voz detrás de mí. Faustina, Faustina, espera. Pero yo no me detuve. Caminé más rápido, casi corriendo, chocando con gente, disculpándome sin parar, tratando de perderla en la multitud. Salí del mercado y tomé un bus al azar. Me bajé varias paradas después, tomé otro bus en dirección diferente. Finalmente, cuando creí que no me había seguido, volví a la pensión por un camino diferente, dando vueltas innecesarias, asegurándome de que nadie me siguiera. Llegué temblando. Doña Erlinda vio mi cara y supo de inmediato que algo malo había pasado. Le conté. Ella se puso seria. Si tu tía te vio, va a avisarle a él, dijo con voz grave. Es solo cuestión de tiempo antes de que aparezca aquí. Tengo que irme, dije con pánico. Tengo que desaparecer otra vez. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Cuánto tiempo vas a estar huyendo? No, hijita, esta vez tienes que enfrentarlo, pero no sola. Conozco a alguien que puede ayudarte. Resultó que doña Erlinda tenía un sobrino abogado. Se llamaba Roberto y trabajaba en casos de violencia doméstica. Ella lo llamó esa misma tarde y le contó mi situación. Él vino a la pensión al día siguiente. Roberto tenía unos 30 años, serio pero de ojos amables. Me escuchó contar toda mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato. Lo que te hizo es incesto forzado, dijo finalmente. Y si es verdad que asesinó a tu madre, eso es homicidio. Pero el problema es que no tienes evidencia. Los documentos que encontraste se los llevó él. Sin evidencia, es tu palabra contra la suya. Y él es un hombre con propiedades, con conexiones. Tú eres una mujer sin educación formal, sin recursos. Entonces, no hay nada que hacer, dije sintiendo que toda esperanza se me escapaba. No dije eso, contestó Roberto. Podemos iniciar un divorcio por abandono del hogar de parte de él. Podemos argumentar violencia doméstica. No va a ser fácil y probablemente no lo vamos a meter a la cárcel, pero podemos liberarte legalmente de él. Y eso es un comienzo. ¿Cuánto cuesta? Pregunté sabiendo que no tenía dinero suficiente. Para ti nada, dijo Roberto. Mi tía me ha ayudado mucho en mi vida. Es lo menos que puedo hacer. Empezamos los trámites legales. Roberto presentó los papeles para el divorcio en la corte. Yo tuve que dar mi dirección, la de la pensión, lo cual me aterraba. Pero Roberto dijo que no había otra manera. Él va a ser notificado, me advirtió. Va a saber dónde estás. Tienes que estar preparada para eso. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de terror constante, esperando que en cualquier momento apareciera don Severiano. Yo casi no dormía. Cada ruido me sobresaltaba. Cada vez que alguien tocaba la puerta de la pensión, mi corazón se detenía. Y entonces, una tarde, llegó. Yo estaba colgando ropa lavada en el patio cuando doña Erlinda vino corriendo. Faustina, hay un hombre buscándote. Dice ser tu esposo. Sentí que las piernas se me doblaban. ¿Dónde está? En la puerta de la calle. No lo dejé entrar. Le dije que esperara afuera. Fui hasta la puerta con el corazón golpeándome contra las costillas. Y ahí estaba él, don Severiano. Más viejo de como lo recordaba, con más canas, la cara más arrugada. Pero esos ojos seguían siendo los mismos, oscuros, fríos, peligrosos. Faustina, dijo con voz tranquila, demasiado tranquila. Qué gusto verte después de tanto tiempo. No respondí. Me quedé parada del otro lado de la reja, con las manos agarradas de los barrotes de hierro. Vine a buscarte, continuó. A ti y a mi hijo. Es hora de que vuelvan a casa. No voy a volver, logré decir con voz más firme de lo que me sentía. Inicié trámites de divorcio. Ya no soy tu esposa. Su cara cambió.
La máscara de calma se resquebrajó y vi la rabia debajo. ¿Divorcio? ¿Con qué derecho? Nos casamos ante Dios. Lo que Dios une, el hombre no lo separa. Lo que tú hiciste no fue matrimonio, dije sintiendo que la rabia que había estado guardando durante 2 años empezaba a salir. Fue esclavitud, fue violación, fue incesto, y no voy a volver. Vas a volver porque eres mi esposa y ese niño es mi hijo, dijo con voz baja y amenazante. Y si no vienes por las buenas, vengo por las malas. Conozco gente en esta ciudad, puedo hacer que te quiten al niño. Puedo decir que eres una madre incompetente, una mujer histérica que inventa historias. ¿A quién van a creerle? ¿A mí o a ti? A ella me van a creer, dijo una voz detrás de mí. Era Roberto. Había llegado sin que yo lo notara. Se puso a mi lado, del otro lado de la reja, encarando a don Severiano. Soy el abogado de la señora Campos y le advierto que cualquier amenaza que le haga puede ser usada en su contra en la corte. Don Severiano lo miró con desprecio. ¿Abogado? ¿Ella tiene abogado? ¿Con qué dinero? Eso no es asunto suyo, respondió Roberto con calma. Lo que sí es asunto suyo es que usted está violando una orden de restricción temporal que se emitió ayer. No puede acercarse a menos de 100 metros de la señora Campos. Si no se va ahora mismo, voy a llamar a la policía. Era mentira. No había tal orden de restricción todavía, pero don Severiano no lo sabía. Lo vi calcular, pensando si Roberto estaba blofeando o no. Esto no se queda así, dijo finalmente. Tengo derechos. Tengo testigos que van a decir que tú eres una mala esposa, que abandonaste el hogar, que le niegas a un padre ver a su hijo. Y yo tengo testigos que van a decir lo que usted realmente es, contesté sintiendo una valentía que no sabía que tenía. Tengo a la gente que me ha visto llegar aquí golpeada, asustada, con un bebé recién nacido. Tengo documentos que prueban que nuestro matrimonio se hizo bajo falsas pretensiones. Y tengo la verdad de mi lado. Era un bluff también. No tenía esos documentos, pero él no lo sabía con certeza. Nos miramos a los ojos por un largo momento. Y por primera vez en mi vida, no bajé la mirada primero. Lo sostuve. Lo desafié con mis ojos a hacer su peor movimiento. Vas a arrepentirte de esto, dijo finalmente. Tu madre se arrepintió de desafiarme. Tú también te vas a arrepentir. Y se fue, caminando despacio por la calle, volteándose una vez para mirarme con odio puro antes de desaparecer en la esquina. Cuando se fue, las piernas me fallaron. Roberto me agarró antes de que cayera. Doña Erlinda salió corriendo con una silla. Me senté temblando de pies a cabeza. Lo hiciste bien, dijo Roberto. Lo enfrentaste. Eso es lo más difícil. Va a volver, susurré. Va a encontrar la manera de quitarme a Miguel, o algo peor. No si yo puedo evitarlo, dijo Roberto con determinación. Vamos a acelerar el proceso de divorcio. Vamos a buscar testigos que hablen en tu favor. Y vamos a conseguir esa orden de restricción de verdad. No va a ser fácil, Faustina, pero tampoco estás sola esta vez. Esa noche, cuando acosté a Miguel en nuestro cuartito, lo miré dormir y renové mi promesa. No iba a dejar que ese hombre nos destruyera. No iba a permitir que la historia se repitiera. Mi madre no había podido escapar de él, pero yo sí. Y no solo iba a escapar, iba a asegurarme de que pagara por todo lo que había hecho. Los siguientes meses fueron una batalla legal constante. Don Severiano contrató su propio abogado. Presentó testigos, mi tía Perpetua entre ellos, diciendo que yo era una esposa rebelde, que había abandonado mi hogar sin razón, que estaba llenando la cabeza de Miguel con mentiras sobre su padre. Pero Roberto también encontró testigos. Juana, la mujer que me había ayudado a escapar, vino desde su pueblo y testificó. Contó cómo me había encontrado aterrada, cómo me había visto los moretones, cómo el mismo don Severiano le había insinuado cosas sobre mi madre que la hicieron sospechar. Don Armando testificó sobre cómo yo había llegado a la pensión asustada, demacrada, con un bebé pequeño. Varios vecinos de la hacienda testificaron que nunca me habían visto salir sola, que don Severiano me tenía prácticamente prisionera. Y entonces pasó algo que cambió todo. Uno de los vecinos viejos de la hacienda, un hombre de 70 años que había conocido a mi madre, se presentó voluntariamente a testificar. Dijo que él recordaba cuando mi madre estaba embarazada de mí. Recordaba que había sido rechazada por su familia.
Recordaba los rumores de que había sido violada. Y recordaba que don Severiano había estado involucrado, aunque nadie se atrevió a acusarlo públicamente en ese entonces. Todos lo sabíamos, dijo el viejo con voz temblorosa. Pero él tenía poder, tenía dinero, tenía conexiones, y nosotros éramos solo campesinos pobres. ¿Quién nos iba a creer? Pero ahora yo soy viejo, ya no me queda mucho tiempo. Y antes de morirme quiero decir la verdad. Ese hombre es un monstruo y merece pagar por lo que ha hecho. Su testimonio no fue suficiente para procesarlo criminalmente, pero fue suficiente para el divorcio. El juez, una mujer de unos 50 años que me miraba con compasión, dictaminó a mi favor. Me concedió el divorcio, la custodia completa de Miguel y una orden de restricción permanente contra don Severiano. Señor Balboa, dijo la jueza mirándolo con disgusto, las evidencias presentadas, aunque circunstanciales en algunos aspectos, pintan un retrato muy claro de abuso, manipulación y posible incesto. No tengo poder para procesarlo criminalmente sin más evidencia, pero sí tengo poder para proteger a esta mujer y a su hijo de usted. No se acerque a ellos nunca más, o enfrentará consecuencias legales severas. Don Severiano salió de esa corte con la cara roja de rabia. Me miró al pasar y susurró lo suficientemente bajo para que solo yo oyera. Esto no termina aquí, pero para mí, ese día en la corte fue el principio del fin. Por primera vez en mi vida, alguien con poder me había creído, alguien me había protegido. Y aunque sabía que don Severiano seguía siendo peligroso, también sabía que ya no estaba indefensa. Tenía la ley de mi lado ahora, tenía gente que me apoyaba y sobre todo, tenía la determinación de nunca volver a ser víctima. La batalla no había terminado, pero había ganado la primera gran guerra. Pasaron 3 años después del divorcio, antes de que don Severiano volviera a aparecer en mi vida. 3 años de paz relativa en los que Miguel creció, en los que yo construí algo parecido a una vida normal. Con el dinero que había ahorrado y un pequeño préstamo de doña Erlinda, pude poner mi propio puestito en el mercado. Vendía api morado, empanadas salteñas y tamales que preparaba desde la madrugada. No era mucho, pero era mío. Miguel tenía 4 años ya e iba a un jardín infantil gratuito que quedaba cerca del mercado. Yo seguía estudiando por las noches con don Armando y había terminado mi educación primaria. Incluso estaba pensando en inscribirme en clases nocturnas de secundaria. La vida no era fácil, pero era mía. Nadie me golpeaba, nadie me encerraba, nadie me decía que era una carga. Y aunque seguía teniendo pesadillas, aunque cada hombre de edad similar a don Severiano me hacía sobresaltar, estaba sanando. Lentamente, día a día, estaba recuperándome. Entonces llegó el día que cambió todo. Era febrero de 1975. Yo estaba en mi puesto del mercado preparando empanadas cuando vi movimiento inusual en la entrada. Policías. Varios policías entrando al mercado, mirando alrededor como buscando algo o a alguien. Mi primer pensamiento fue esconderme. Años de vivir con miedo te enseñan a desconfiar de cualquier autoridad. Pero no tuve tiempo. Uno de los oficiales me vio y se acercó directo a mí. ¿Faustina Remedios Campos?, preguntó. Asentí con la cabeza, la garganta cerrada de miedo. ¿Qué había hecho? ¿Don Severiano había presentado cargos falsos contra mí? ¿Venían a quitarme a Miguel? Necesitamos que venga con nosotros a la comisaría, dijo el oficial. Hay algunas preguntas sobre su exesposo Severiano Balboa. El miedo se transformó en confusión. ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Parte de mí esperaba que la respuesta fuera sí. No, señora, pero fue arrestado esta mañana y su caso tiene que ver con usted. Por favor, venga con nosotros. No está en problemas, agregó viendo mi cara de terror. Necesitamos su testimonio. Cerré mi puesto, le pedí a la vendedora de al lado que cuidara mis cosas y fui con los policías. En la comisaría me llevaron a una oficina donde había un detective de unos 40 años, de bigote espeso y cara seria. Señora Campos, dijo indicándome que me sentara. Me llamo Detective Vargas. Estoy a cargo de una investigación sobre Severiano Balboa. Entiendo que usted estuvo casada con él. Sí, respondí con voz temblorosa. Pero me divorcié hace 3 años. Tengo orden de restricción contra él. Lo sé, dijo el detective. He leído su expediente. Y precisamente por eso la necesitamos. Porque no es la única.
No entendí al principio. ¿No soy la única que? No es la única mujer que ha acusado a Severiano Balboa de abuso, explicó abriendo una carpeta gruesa llena de papeles. En los últimos meses, 3 mujeres más han presentado denuncias contra él. Una por violación que ocurrió hace 10 años, 2 por matrimonios fraudulentos similares al suyo. Y cuando empezamos a investigar su pasado, encontramos un patrón que se remonta décadas. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Otras mujeres? ¿Cuántas? Hasta ahora hemos encontrado evidencia de al menos 7 casos en los últimos 30 años, dijo el detective con voz grave. Pero sospechamos que hay más, mucho más. Este hombre ha estado haciendo esto durante décadas, señora Campos, usando su posición, su dinero, su influencia para aprovecharse de mujeres vulnerables. Y siempre se ha salido con la suya, porque sus víctimas tenían miedo de hablar, o no tenían recursos para enfrentarlo, o en algunos casos, ya no están vivas para contarlo. Las palabras me golpearon como piedras. Mi madre, susurré. Él mató a mi madre. Lo sé, dijo el detective. Leí su testimonio del caso de divorcio, y por eso está aquí, porque queremos reabrir el caso de la muerte de su madre. Queremos investigar si realmente fue muerte natural o si fue, como usted sospecha, homicidio. Pero pasaron 17 años, dije sintiendo esperanza y miedo al mismo tiempo. ¿Cómo van a probar algo después de tanto tiempo? Documentos, respondió. Balboa guardaba todo. Cuando lo arrestamos esta mañana y registramos su casa, encontramos cajas y cajas de documentos. Cartas, fotografías, recibos, contratos, incluyendo correspondencia con su tía Perpetua sobre la compra de usted y documentos relacionados con la muerte de su madre. Abrió la carpeta y sacó papeles que reconocí inmediatamente. Los mismos documentos que yo había encontrado años atrás en el cuarto cerrado, los que él me había quitado. También encontramos un diario, continuó el detective. Un diario donde Balboa documentaba meticulosamente sus actividades, con fechas, nombres, detalles. Es como si estuviera orgulloso de lo que hacía, como si quisiera tener un registro de sus conquistas. Me mostró el diario. Era un cuaderno viejo de cuero. Lo abrió en una página marcada y empezó a leer. Febrero 1952. Domitila Campos finalmente cedió a mis deseos. Peleó como gata salvaje, pero al final todos ceden. Está embarazada ahora. Su familia la rechazó como esperaba. Pronto no tendrá más opción que aceptarme como esposo. Mi estómago se revolvió. Estaba hablando de la violación de mi madre como si fuera una conquista, como si ella hubiera cedido voluntariamente, cuando la verdad era que la había atacado violentamente. Hay más, dijo el detective pasando páginas. Mayo 1958. Domitila se está poniendo problemática. Amenaza con ir a la policía. Dice que tiene evidencia. No puedo permitir eso. El doctor Menéndez me debe favores. Unas pastillas en su comida, un certificado falsificado. Problema resuelto. La hermana Perpetua cooperará a cambio del pago usual. Ahí estaba. Confesión escrita de asesinato. Mi madre había sido envenenada y mi tía había sido cómplice. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Él la mató, realmente la mató, y yo siempre lo supe, pero no podía probarlo. Ahora podemos probarlo, dijo el detective con voz firme. Con este diario, con los documentos, con los testimonios de las otras víctimas, finalmente podemos hacer justicia. Pero necesitamos que usted testifique. Necesitamos que cuente su historia oficialmente, que confirme los hechos sobre su madre, sobre su matrimonio forzado, sobre todo. Mi tía, dije de repente. Ella sabía, ella fue cómplice del asesinato de mi madre. ¿También van a arrestarla? Ya está arrestada, confirmó el detective. Cuando confrontamos a Balboa con la evidencia, él intentó negociar. Ofreció testificar contra su tía a cambio de una sentencia reducida. Dijo que ella fue quien sugirió envenenar a su madre, que ella fue la intermediaria con el doctor corrupto. No sabemos cuánto es verdad y cuánto es él tratando de salvar su pellejo, pero estamos investigando ambos casos. Pasé las siguientes semanas viviendo en una pesadilla y un sueño al mismo tiempo. Pesadilla porque tuve que revivir todo, contar cada detalle horrible una y otra vez a policías, fiscales, investigadores. Sueño porque finalmente, después de 17 años,
alguien estaba escuchando, alguien estaba creyendo, alguien estaba actuando. Conocí a las otras víctimas de don Severiano, una mujer de 40 años que había sido violada por él cuando tenía 20 y nunca se atrevió a denunciar por miedo. 2 mujeres que habían sido engañadas en matrimonios fraudulentos similares al mío, aunque en sus casos no había incesto involucrado. Y una mujer que había escapado de él después de años de abuso, pero nunca pudo recuperarse completamente, que vivía en las calles porque el trauma la había roto tan profundo que no podía funcionar. Todas teníamos historias similares. Todas habíamos sido mujeres vulnerables, pobres, sin educación, sin familia que nos protegiera. Todas habíamos sido casadas por este depredador que usaba su poder y dinero para salirse con la suya una y otra vez. Y todas nos unimos para testificar contra él. El juicio fue en septiembre de 1975. Duró 3 semanas. Fue transmitido en la radio porque había captado la atención del público. El caso del hacendado respetado que resultó ser un monstruo serial. Yo fui la primera en testificar. Me paré frente a ese jurado y conté mi historia completa. Desde la violación de mi madre, pasando por mi niñez de abuso con mi tía, hasta el matrimonio forzado, el incesto, el nacimiento de Miguel, mi escape, todo, sin vergüenza, sin bajar la mirada, mirando directamente a don Severiano que estaba sentado en la mesa de los acusados con cara de piedra. Cuando terminé mi testimonio, el fiscal preguntó: ¿por qué tardó tanto en denunciarlo, señora Campos? Porque tenía miedo, respondí con voz clara. Porque él tenía poder y yo no tenía nada. Porque la sociedad no cree a mujeres como yo cuando acusamos a hombres como él. Porque sabía que si hablaba, nadie me iba a escuchar. O peor, me iban a castigar a mí por hablar. Pero ya no tengo miedo. Ya no me importa lo que piense la gente. Lo único que me importa es que él pague por lo que le hizo a mi madre, por lo que me hizo a mí y por lo que les hizo a todas las otras mujeres que no pudieron defenderse. El jurado me creyó. Las lágrimas en los rostros de algunas mujeres del jurado me lo confirmaron. Las otras víctimas testificaron. Los documentos fueron presentados como evidencia. El diario fue leído en voz alta, cada confesión horrible quedando registrada oficialmente. Testigos que lo habían conocido durante años confirmaron su reputación, los rumores que siempre habían existido, pero que nadie se atrevió a reportar. Y entonces llegó el momento que yo había estado esperando. El fiscal llamó al doctor Menéndez, el mismo que había firmado el certificado de defunción falso de mi madre. Él también había sido arrestado, y a cambio de una sentencia reducida, estaba dispuesto a confesar todo. ¿Es verdad que usted falsificó el certificado de defunción de Domitila Campos?, preguntó el fiscal. Sí, respondió el doctor con voz débil. Era un hombre viejo ahora, enfermo, al borde de la muerte él mismo. Severiano Balboa me pagó para hacerlo. Ella no murió de neumonía, murió envenenada. Yo lo supe cuando examiné el cuerpo, pero él me pagó para que escribiera otra causa de muerte y para que el cuerpo fuera cremado rápidamente antes de que se pudiera hacer una autopsia completa. ¿Y por qué aceptó hacer eso?, preguntó el fiscal. El doctor bajó la cabeza. Porque él sabía cosas sobre mí. Tenía evidencia de que yo había cometido errores médicos graves. Me chantajeó. Dijo que si no cooperaba, iba a arruinarme. Y yo era cobarde. Prefiero protegerme a mí mismo que hacer lo correcto. El doctor empezó a llorar. He vivido con la culpa durante 17 años. Cada noche veo la cara de esa pobre mujer. Sé que merezco ir a prisión, pero antes de morir, quiero que se sepa la verdad. Quiero que su hija sepa que su madre fue asesinada, que no abandonó este mundo por causas naturales, sino porque un monstruo la envenenó y yo fui cómplice de ese crimen. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Yo lloraba en silencio, pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio. La verdad finalmente estaba siendo dicha. Mi madre finalmente estaba siendo vindicada. Mi tía Perpetua también testificó, forzada por el fiscal. Ella trató de minimizar su rol, de presentarse como otra víctima de don Severiano, pero los documentos, las cartas que ella misma había escrito, la traicionaron.
Quedó claro que ella no solo había sido cómplice, sino que había participado activamente en el plan para asesinar a su propia hermana y luego venderme a mi violador. Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, ella respondió con algo que nunca olvidaré: porque Domitila siempre fue la bonita, la inteligente, la favorita de nuestros padres, y yo estaba cansada de vivir en su sombra. Cuando ella quedó embarazada y la familia la rechazó, por primera vez yo fui la hija buena. Y no quería perder eso. Además, el dinero que Severiano me pagaba era bueno, muy bueno. Envidia, pura envidia. Había vendido a su hermana y a su sobrina por dinero y por celos. El veredicto llegó después de solo 3 horas de deliberación. Culpable. Culpable de homicidio premeditado en el caso de mi madre. Culpable de múltiples cargos de violación. Culpable de abuso, de fraude matrimonial, de incesto forzado. Culpable de todo. Cuando el juez leyó la sentencia, 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, sentí que un peso que había cargado toda mi vida finalmente se levantaba de mis hombros. Don Severiano no mostró emoción. Se paró cuando lo ordenaron, puso sus manos detrás de la espalda para que le pusieran las esposas. Pero antes de que lo sacaran de la sala, se volteó y me miró directamente, y yo lo miré de vuelta, sin miedo, sin bajar la vista, con la cabeza en alto. Y en mi mirada le dije todo lo que no podía decir con palabras: perdiste, finalmente perdiste. Mi madre puede descansar en paz, y yo soy libre. Afuera del tribunal había un grupo de mujeres esperando. Algunas eran las otras víctimas, otras eran mujeres del barrio que habían seguido el caso. Y cuando salí, me abrazaron. Lloramos juntas, celebramos juntas. Lo lograste, me dijo una de las víctimas. Hiciste lo que ninguna de nosotras tuvo el valor de hacer. Hablaste y fuiste escuchada. Lo logramos todas, respondí. Juntas somos más fuertes que solas. Esa noche, cuando acosté a Miguel, le conté todo. Él tenía 5 años ya y no entendía completamente lo que había pasado, pero entendía lo esencial. ¿El hombre malo ya no puede lastimarnos?, preguntó con sus ojos grandes y serios. No, mi amor, respondí abrazándolo fuerte. El hombre malo está en la cárcel y nosotros estamos a salvo. Finalmente, estamos a salvo. Y por primera vez en mi vida, realmente lo creí. Los meses después del juicio fueron extraños. Había conseguido lo que tanto tiempo había buscado: justicia para mi madre y para mí. Pero no me sentía como pensé que me sentiría. No había euforia constante. No había sensación de final feliz inmediato. Lo que había era un cansancio profundo, como si durante años hubiera estado corriendo y finalmente pudiera parar. Las pesadillas empeoraron antes de mejorar. Ahora que don Severiano estaba en la cárcel y yo estaba verdaderamente a salvo, mi mente finalmente se permitía procesar todo el trauma que había guardado para poder sobrevivir. Había noches en que me despertaba gritando, días en que no podía trabajar porque los recuerdos me aplastaban. Doña Erlinda me convenció de que buscara ayuda. Ya ganaste la batalla legal, hijita, me dijo con ternura, pero todavía tienes que ganar la batalla aquí adentro. Y tocó su pecho, donde está el corazón. Encontré un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia. Nos reuníamos cada semana en una iglesia del barrio. Al principio no quería hablar, solo escuchaba las historias de las otras, pero eventualmente empecé a compartir también. Y descubrí que había poder en decir en voz alta lo que me había pasado, en nombrarlo, en reconocer que no había sido mi culpa. Conocí a otras mujeres que habían vivido horrores similares. Algunas habían escapado, otras seguían atrapadas, pero buscaban fuerzas para irse. Y me di cuenta de que mi historia, por horrible que fuera, podía servir para algo. Podía ayudar a otras mujeres a saber que era posible escapar, que era posible sobrevivir, que era posible incluso prosperar después. Miguel crecía sano y feliz. Iba a la escuela ahora, era un niño inteligente y curioso. Le gustaba dibujar y hacer preguntas sobre todo. Sabía quién era su padre biológico. Se lo había contado de manera apropiada para su edad, pero también sabía que ese hombre no era parte de nuestras vidas y nunca lo sería. ¿Mi abuela hubiera sido buena conmigo?, me preguntó una vez cuando tenía 6 años. La mejor, le respondí con lágrimas en los ojos.
Tu abuela Domitila hubiera sido la mejor abuela del mundo. Te hubiera querido tanto. Y sé que desde donde está, te cuida. Mi negocio en el mercado prosperaba. Con el tiempo pude contratar a una ayudante. Luego, expandir el puesto. La gente empezó a conocer mis empanadas salteñas como las mejores del mercado. Vinieron periodistas después del juicio queriendo entrevistarme, y aunque al principio dije que no, eventualmente acepté algunas entrevistas. Mi historia apareció en el periódico, en la radio, y con cada entrevista, más mujeres se animaban a contactarme, a contarme sus propias historias, a pedir consejo. Pasaron los años. Miguel cumplió 10, luego 12, luego 15. Era un buen muchacho, respetuoso, trabajador, estudioso. Nunca mostró violencia, nunca levantó la mano a nadie. Le enseñé desde pequeño que los hombres de verdad respetan, no lastiman, que la fuerza no está en dominar a otros, sino en controlarse a uno mismo. Cuando Miguel tenía 16 años, en 1987, recibí una noticia. Don Severiano había muerto en la cárcel, cáncer de estómago que se extendió rápido. Murió solo, sin nadie que lo visitara, sin nadie que llorara su muerte. Pensé que cuando llegara ese momento sentiría algo, alegría tal vez, o satisfacción, pero cuando me dieron la noticia, no sentí nada. Él ya no tenía poder sobre mí. Hacía años que no lo tenía. Su muerte no cambiaba nada porque yo ya había recuperado mi vida. Ya me había liberado de él mucho antes de que su cuerpo físicamente dejara de existir. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó Miguel cuando le conté. Estoy bien, respondí. Y era verdad. Ese hombre ya no tiene nada que ver con nosotros. Somos libres, mi amor. Y lo hemos sido desde hace mucho tiempo. Mi tía Perpetua también había sido sentenciada a 10 años como cómplice. Cumplió 7 y salió por buena conducta. Nunca intentó contactarme. Supe por conocidos que vivía en otra ciudad, trabajando en una casa de familia, vieja y amargada. Parte de mí quería confrontarla, preguntarle cómo había podido traicionar a su propia hermana de esa manera. Pero otra parte, la parte que había sanado, sabía que no necesitaba esas respuestas. Ella tendría que vivir con su conciencia. Yo ya estaba en paz con la mía. Conocí a un hombre cuando tenía 32 años. Se llamaba Salvador y era mecánico, viudo con 2 hijas pequeñas. Nos conocimos en el mercado donde él venía a comprar empanadas cada mañana. Empezamos a conversar, luego a tomarnos un café después de que yo cerrara el puesto. Eventualmente empezamos a salir. Le conté mi historia completa antes de que nos pusiéramos serios. Necesitaba que supiera todo. Entiendo si es demasiado, le dije. Si no quieres involucrarte con alguien que tiene tanto pasado. Salvador me tomó la mano y dijo: tu pasado no te define, Faustina. Lo que te define es cómo lo sobreviviste. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Y me sentiría honrado de estar a tu lado si tú me aceptas. Nos casamos un año después. Fue una boda pequeña, íntima, en la misma iglesia donde me reunía con el grupo de apoyo. Miguel tenía 17 años y caminó conmigo hacia el altar. Las hijas de Salvador, de 8 y 10 años, fueron mis damitas. Doña Erlinda estuvo ahí, llorando de felicidad. Don Armando también, orgulloso de ver a su alumna encontrar el amor verdadero. Este matrimonio fue todo lo que el anterior no fue. Salvador me respetaba, me consultaba, me trataba como igual. Nunca levantó la voz, nunca levantó la mano. Cuando teníamos desacuerdos, hablábamos. Cuando yo tenía días malos, donde los recuerdos me aplastaban, él me abrazaba y esperaba pacientemente a que pasara la tormenta. Miguel y las hijas de Salvador se convirtieron en hermanos. Yo crié a las niñas como mías y ellas me llamaban mamá sin que yo se los pidiera. Salvador trataba a Miguel como a su propio hijo. Nos convertimos en una familia de verdad, construida no en sangre, sino en amor y respeto. Expandí mi negocio. Con ayuda de Salvador, abrimos una pequeña cocina donde preparábamos comida para vender no solo en el mercado, sino también para fiestas y eventos. Contraté a más mujeres, especialmente a sobrevivientes de violencia que necesitaban trabajo. Les pagaba justo, las trataba con dignidad, les daba flexibilidad cuando necesitaban ir a citas con psicólogos o abogados.
Mi negocio tiene que ser diferente, le expliqué a Salvador cuando él me preguntó por qué contrataba específicamente a mujeres con historias difíciles. Tiene que ser un lugar donde las mujeres se sientan seguras, valoradas, donde sepan que su pasado no las define y que tienen futuro. El grupo de apoyo al que yo asistía se expandió. Empezamos a dar charlas en escuelas, en centros comunitarios. Yo contaba mi historia una y otra vez, no porque disfrutara revivirla, sino porque cada vez que la contaba, alguna mujer del público se acercaba después y me decía, «Gracias, yo pensé que estaba sola, yo pensé que no había salida, tu historia me dio esperanza». Y eso hacía que valiera la pena. Miguel se graduó de la secundaria y entró a la universidad a estudiar Derecho. Quería ser abogado especializado en casos de violencia contra mujeres, inspirado por Roberto, el abogado que me había ayudado años atrás. «Quiero ayudar a mujeres como tú, mamá», me dijo. «Quiero que tengan la justicia que tú tuviste que pelear tanto para conseguir». Las hijas de Salvador también crecieron. Una se hizo enfermera, la otra maestra. Ambas mujeres fuertes, independientes, que sabían su valor y no permitían que nadie las tratara menos de lo que merecían. Los años siguieron pasando. Salvador y yo celebramos nuestro 10º aniversario. Luego, el 20º. Tuvimos nietos. Miguel se casó con una abogada como él y tuvieron 2 hijos. Las hijas de Salvador me dieron 3 nietas y un nieto. Yo seguía dando charlas, seguía trabajando con sobrevivientes. Me convertí en una voz conocida en Cochabamba para temas de violencia contra mujeres. Me invitaban a programas de radio, a paneles de discusión, a eventos del gobierno. Siempre iba con el mismo mensaje. Es posible sobrevivir, es posible sanar, es posible tener una vida completa después del trauma. Cuando cumplí 60 años, cerré el negocio de comida. Ya era hora de descansar un poco, pero no dejé de trabajar en el tema de violencia contra mujeres. Si acaso, me dediqué más tiempo. Empecé a escribir mi historia completa con ayuda de una periodista amiga. Se publicó como libro y se usaba en escuelas y universidades para enseñar sobre los ciclos de violencia y cómo romperlos. Salvador murió cuando yo tenía 68 años. Cáncer, como don Severiano, pero su muerte fue completamente diferente. Murió rodeado de familia que lo amaba. Murió en paz, habiendo vivido una vida buena. Murió sabiendo que era querido. Lloré su muerte profundamente, pero no con desesperación, sino con gratitud por los años que tuvimos juntos, por el amor que compartimos, por la familia que construimos. Y ahora, aquí estoy, 72 años, viuda otra vez, pero no sola, rodeada de hijos, nietos, amigos, todavía dando charlas, todavía ayudando a mujeres que buscan salir de situaciones de abuso, todavía contando mi historia porque mientras haya una mujer que necesite escucharla, yo voy a seguir hablando. Mi cuerpo está viejo, me duelen las articulaciones cuando llueve, ya no camino tan rápido como antes, pero mi espíritu está fuerte, más fuerte de lo que nunca estuvo cuando era joven, porque ahora sé quién soy, sé lo que valgo, y nadie, nunca más, puede quitarme eso. Miro hacia atrás y veo el camino que recorrí, desde esa niña huérfana maltratada por su tía, pasando por la adolescente forzada a un matrimonio horrible, hasta la mujer que escapó y reconstruyó su vida desde cero. Y me siento orgullosa, no de lo que me pasó, sino de cómo lo sobreviví, de cómo transformé ese dolor en algo útil, en algo que ayuda a otras. Mi madre estaría orgullosa, creo. Ella luchó hasta su último aliento para que yo tuviera una oportunidad, y yo no desperdicié esa oportunidad. Viví, luché, sobreviví y ayudé a otras a hacer lo mismo. Eso es más de lo que ese monstruo esperaba. Él pensó que me había destruido, pero yo renací de las cenizas de esa destrucción. Más fuerte, más sabia, más compasiva. Y esa es mi victoria final. Hoy, sentada aquí frente a esta cámara contándoles mi historia, tengo 72 años. Y lo que más me llena de orgullo no es solo haber sobrevivido, sino lo que pude construir con esa sobrevivencia, porque el verdadero triunfo no está en escapar del infierno, sino en lo que haces después de escapar. Mi hijo Miguel tiene 54 años ahora. Es un abogado reconocido en Cochabamba.
especializado en defender a mujeres víctimas de violencia. Ha ganado casos que parecían imposibles. Ha ayudado a docenas de mujeres a conseguir divorcios, órdenes de restricción, custodias de sus hijos. Y cada vez que gana un caso, me llama para contarme. Mamá, me dice, hoy ayudé a una mujer a escapar, como tú escapaste. Pero lo que más me llena el corazón es cómo crió a sus propios hijos. Tengo 2 nietos por parte de Miguel, Sebastián de 26 años y Valentina de 23. Miguel los crió con las mismas lecciones que yo le enseñé, pero llevadas más allá. Los crió en igualdad completa, sin diferencias por género. Sebastián aprendió a cocinar, a limpiar, a cuidar niños. Valentina aprendió a defenderse, a alzar la voz, a no tolerar ninguna forma de irrespeto. Recuerdo una vez cuando Valentina tenía 16 años. Vino a visitarme llorando porque un muchacho en su escuela la había acosado. Me agarró el brazo muy fuerte cuando le dije que no me gustaba, me contó. Y me dijo que las mujeres no deben rechazar a los hombres así nomás. Le sequé las lágrimas y le dije, ¿y qué hiciste tú? Lo empujé y le grité enfrente de todos que me dejara en paz. Luego fui con la directora y lo denuncié. El director dijo que estaba exagerando, que los muchachos a veces son toscos, pero no es mala intención. Pero yo insistí, y la profesora de civismo me apoyó. Al final, lo suspendieron 3 días. Me sentí tan orgullosa que lloré. Bien hecho, mi amor, le dije. Tu bisabuela Domitila no pudo defenderse porque en su época no la escuchaban. Yo me defendí, pero me costó años encontrar justicia. Tu papá ayuda a otras mujeres a defenderse, pero tú ya sabes desde chiquita que tienes derecho a decir que no, a ser respetada, a exigir justicia. Esa es la diferencia generacional que estábamos buscando. Valentina estudió psicología y ahora trabaja con sobrevivientes de trauma. Sebastián estudió trabajo social. Ambos dedican sus vidas a ayudar a otros. El dolor de mi vida se transformó en el propósito de 3 generaciones. Las hijas de Salvador, mis hijas del corazón, también criaron a sus hijos con estas lecciones. Tengo 3 nietas y un nieto por ellas. Todos saben mi historia, todos saben de dónde venimos. No es un secreto vergonzoso que escondemos, es parte de nuestra historia familiar, contada con honestidad apropiada para cada edad. Mi nieta mayor, Carla, de 28 años, trabaja como abogada junto a Miguel. Ella me dijo una vez, abuela, cada vez que siento miedo de enfrentar un caso difícil, pienso en ti. Pienso en todo lo que sobreviviste, en cómo peleaste cuando no tenías nada a tu favor. Y me digo, si mi abuela pudo hacer todo eso, yo puedo presentar este caso ante un juez. Mi miedo es pequeño comparado con el tuyo. Eso es lo que más valor tiene de contar mi historia. No la lástima que genera, sino la fuerza que inspira. Hace 5 años empecé a participar en un programa de radio semanal donde mujeres cuentan sus historias de superación. Lo llamamos Voces de Mujeres Fuertes. Cada semana, una mujer diferente cuenta su historia de cómo sobrevivió violencia, pobreza, discriminación, trauma. Y cada semana recibimos docenas de llamadas de otras mujeres que se sintieron inspiradas, que encontraron esperanza, que decidieron tomar acción en sus propias vidas. Una mujer me llamó después de que conté mi historia en ese programa. Estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Llevo 15 años en un matrimonio abusivo, logró decir. Pensé que no había salida. Pensé que tenía que aguantar hasta morirme. Pero escuché su historia y me di cuenta que si usted pudo escapar en 1970, cuando las mujeres no teníamos casi derechos, yo puedo escapar ahora que tengo más opciones. Mañana voy a ir a hablar con un abogado. Gracias por darme el valor. Esas llamadas, esos mensajes, esas mujeres que me buscan en el mercado o en la calle para contarme que mi historia las ayudó, esas son mi verdadera recompensa. Mi dolor sirvió para algo. Mi sobrevivencia tiene propósito. También doy charlas en escuelas, no solo a mujeres jóvenes, sino también a hombres jóvenes, porque romper el ciclo de violencia requiere educar a ambos géneros. Les digo a los muchachos, ustedes no son responsables de lo que hicieron los hombres de generaciones pasadas. No son responsables de lo que hizo don Severiano o de lo que hace cualquier abusador, pero sí son responsables de qué tipo de hombres van a ser ustedes. Pueden elegir ser diferentes. Pueden elegir respetar,
escuchar, tratar a las mujeres como iguales. Pueden elegir alzar la voz cuando vean a otros hombres comportándose mal. Pueden ser parte de la solución en vez de parte del problema. Y les digo a las muchachas, ustedes valen más de lo que cualquier hombre les pueda decir. Su valor no depende de si algún hombre las elige o no. Su cuerpo es suyo, su vida es suya, sus decisiones son suyas. Y si alguna vez alguien las hace sentir menos que eso, si alguien las lastima o las amenaza o las manipula, no están solas. Hablen, busquen ayuda. No carguen el peso solas como yo lo cargué durante años. Ahora hay recursos, hay gente que las va a creer, hay leyes que las protegen. Úsenlos. Veo los rostros de esas muchachas, algunas de solo 14 o 15 años, y veo esperanza. Veo que están creciendo en un mundo diferente del que yo conocí. No es un mundo perfecto. Todavía hay mucha violencia contra mujeres. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero es mejor que antes. Y va a seguir mejorando con cada generación que educamos. Mi casa está llena de fotos de mi familia, Miguel y sus hijos, las hijas de Salvador y sus hijos. Todos juntos en reuniones familiares, en cumpleaños, en navidades. Una familia grande, ruidosa, amorosa. Una familia construida sobre respeto y cariño verdadero. Y en mi cuarto tengo una foto de mi madre, la única que existe de ella. Es una foto vieja, desteñida, pero puedo ver su cara claramente. Se parece a mí, o yo me parezco a ella. Tiene los mismos ojos, la misma forma de la boca, pero en sus ojos hay una tristeza que yo ya no cargo. Le hablo a esa foto a veces. Lo hice, mamá, le digo. Él pagó por lo que te hizo, y yo viví la vida que tú no pudiste vivir. Tuve el amor que tú merecías. Crié a un hijo bueno que está criando hijos buenos. Rompí el ciclo. Tu muerte no fue en vano. Tu lucha sirvió para algo. Puedes descansar en paz ahora. No sé si las almas de los muertos nos escuchan, pero me gusta pensar que mi madre sabe que finalmente se hizo justicia, que finalmente su historia fue contada, que finalmente su hija está en paz. Hay días todavía en que los recuerdos duelen. Hay noches en que todavía tengo pesadillas. El trauma no desaparece completamente. Aprendí eso con los años. Pero aprendes a vivir con él. Aprendes que puedes tener cicatrices y aún así ser feliz. Que puedes cargar dolor del pasado y aún así disfrutar el presente. Que tu historia no tiene que definir todo tu ser. Soy más que lo que me pasó. Soy madre, abuela, amiga, activista, sobreviviente, luchadora. Soy todas esas cosas a la vez, y ninguna de ellas cancela a las otras. Si has llegado hasta aquí en mi historia, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. No es fácil escuchar relatos como este, así como no es fácil contarlos, pero creo que compartir nuestras heridas, nuestras luchas y nuestras victorias es una forma de extender la mano a quien tal vez esté pasando por algo parecido, de decir, no estás sola, hay un camino adelante, hay luz después de la oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Nuestro canal Memorias de las Abuelas comparte historias reales de otras abuelas como yo, mujeres que enfrentaron lo imposible y aún así encontraron fuerza para sonreír, para amar, para seguir adelante. A las mujeres que están viviendo situaciones de abuso en este momento les digo, no es tu culpa. No importa lo que él te diga, no importa cómo te haga sentir, no es tu culpa. Y sí hay salida. Tal vez no la ves ahora, tal vez parece imposible, pero hay salida. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Llama a las líneas de ayuda que existen ahora. Ve a la policía, ve con un abogado, ve con una organización de mujeres. No te rindas. Tu vida tiene valor. Tus hijos necesitan verte fuerte y libre, no quebrada y prisionera. Y mereces vivir sin miedo. A las mujeres jóvenes que me escuchan les digo, aprendan a reconocer las señales de alerta. Un hombre que te aísla de tu familia y amigos. Un hombre que controla tu dinero, tu ropa, tus decisiones. Un hombre que te hace sentir que no vales nada sin él. Un hombre que te culpa por su propia violencia. Esas son señales de peligro. No esperen a que empeore. No piensen que van a cambiarlo con amor. Escapen antes de que sea muy tarde. A los hombres les digo,
Ustedes también tienen un rol en terminar con la violencia. No sean cómplices silenciosos. Cuando vean a otro hombre maltratando a una mujer, no miren para otro lado. Intervengan, denuncien y sobre todo, examinen su propio comportamiento. ¿Respetan a las mujeres en sus vidas? ¿Las tratan como iguales? ¿Escuchan cuando dicen que no? ¿Enseñan a sus hijos a respetar? Ese es el trabajo que tienen que hacer. A los padres y madres les digo, críen a sus hijos en igualdad. No les digan a sus hijas que tienen que ser sumisas y a sus hijos que tienen que ser dominantes. Críenlos a todos en respeto, en empatía, en fortaleza emocional. Enséñenles que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía, que expresar emociones es sano, que el amor verdadero se construye en respeto mutuo, no en control. He vivido 72 años. He visto mucho dolor, pero también mucha belleza. He sobrevivido lo peor que un ser humano puede hacerle a otro. Y aún así, he encontrado razones para sonreír, para amar, para tener esperanza. Si algo he aprendido en estos años, es esto. Tu pasado puede explicar quién eres, pero no determina quién puedes llegar a ser. Las circunstancias de tu nacimiento, los horrores que viviste, los errores que cometiste, nada de eso te define para siempre. Cada día es una oportunidad de elegir quién quieres ser. Yo pude haber elegido quedarme amargada, vengativa, cerrada, pero elegí abrir mi corazón de nuevo, elegí ayudar a otros, elegí transformar mi dolor en propósito. Y esa elección, esa es la que me hizo libre de verdad. No el divorcio, no el juicio, no la sentencia de cárcel para él. Esas cosas ayudaron, claro, pero la verdadera libertad llegó cuando decidí que él no iba a robarme mi capacidad de amar, de confiar, de vivir plenamente. Después de la tormenta más terrible, siempre hay oportunidad para la calma. Siempre hay posibilidad de reconstruir. Siempre hay esperanza de un mañana mejor. Yo soy prueba viviente de eso. Mi nombre es Faustina Remedios Campos. Tengo 72 años. Vendo empanadas en el mercado Calatayud. Soy madre de un hijo maravilloso y abuela de 5 nietos hermosos. Y soy una sobreviviente. Pero más que eso, soy alguien que tomó su sobrevivencia y la convirtió en una luz para otros. Y si yo pude hacerlo, cualquiera puede. No permitas que nadie apague tu luz. No permitas que nadie te convenza de que no vales nada. No permitas que tu pasado dicte tu futuro. Tú tienes poder sobre tu propia vida, aunque a veces no lo sientas. Ese poder siempre está ahí, esperando a que lo reclames. Y cuando lo reclames, cuando tomes las riendas de tu vida, cuando te pares frente a tu abusador o tu trauma o tu pasado y digas, ya no tienes poder sobre mí, ese día vas a entender lo que significa ser verdaderamente libre. Ese día, mi amor, vas a renacer. Un abrazo fuerte de la abuela Fausti. Y recuerden, después de la tormenta, siempre, siempre viene la calma.